que consta de 52 semanas. Ya está calendarizado. Normalmente las planillas aquí en obra, por un tema contable, ya se ha llegado al acuerdo que debe iniciar los lunes, ¿no? El lunes se empieza a tarear hasta el día viernes que trabajan aquí en obra, en esta obra, porque igual se manejan otras dos obras pequeñas, tenemos trabajadores que están en dos obras subcontratadas y también ellos trabajan hasta el día sábado. Entonces, el sistema debería de adecuarse así, ¿no? Tenemos esas cuatro semanas o 5 semanas al mes que se juntan y al final se va preparando el reporte mensual para lo que es la declaración del PDT y para todo tema contable, básicamente. Pero aquí en obra tenemos nosotros planificado de entregar 2 planillas cada 15 días. Aquí se paga cada 15 días y se prepara la planilla semanalmente. Entonces, dentro de los rubros tenemos, ¿no? Por ejemplo, jornal básico, el BUC, el trabajo de construcción civil, bonificación por movilidad. También ellos ganan por una gratificación, que la gratificación de fiestas patrias es distribuida proporcionalmente a los días trabajados durante todo el año y todas las semanas. Es decir, en nuestro caso, para Constructora Valle del Perú, nosotros preparamos la planilla con todo, le llamamos con todo porque semanalmente se va liquidando, entre comillas, por lo menos se le va dando la proporcional de lo que corresponde a lo trabajado durante esa semana, ¿no? Entonces, por eso es que se le va pagando con vacaciones, gratificación y luego indemnización también. Entonces, sale con todo, pagamos con todo de tal manera que cuando el trabajador ingresa, por ejemplo, ingresa el 15 de enero, supongamos, el 15 de enero ha ingresado y se va hoy día, 20, y yo cuando haga la planilla le pago con todo y ya no hay ninguna liquidación adicional que pagarle. Entonces ya no hay liquidación aparte. Esa es una de las sui generis de las planillas de construcción civil. Luego ingresamos, bueno, ¿qué datos se ingresan? Por lo general, los datos personales, la cuenta, datos laborales también. Para eso se tiene que averiguar si está en el Sistema Nacional de Pensiones o es trabajador por primera vez en planilla, cuando son jóvenes por lo general, o es que ya vienen de otras empresas ya y que hayan laborado, ya tienen ya un poco de récord laborable, ¿no? De planillas formal. Luego, la fecha de ingreso y las categorías. En construcción civil, o tal vez ya para abreviar, ¿conocen algo de las planillas de construcción civil? En las categorías, no sé si estamos en eso. Sí, sí, algo. Sí, algo hemos visto de la planilla de construcción civil. Ya, a ver, las planillas de construcción civil tienen 3 categorías. Eso ya está establecido. Eso está, muchos años tienen esas categorías los trabajadores, ¿no? Entonces todo es de forma ascendiente, ¿no? En la primera, la categoría por lo que ingresan digamos, los aprendices o ayudantes, es la categoría peón, ese es el nombre formal, peón, que viene a ser, equivale a un ayudante. Peón, luego viene el oficial, y luego viene el operario. Entonces, cada una de estas categorías ya tiene establecido un salario para esas categorías. Entonces, en el tiempo, en algunos casos, ¿no? Trabajadores que durante el tiempo pueden pasar de una categoría peón, va subiendo, ¿no? A otra categoría oficial, por ejemplo. Y entonces, obviamente, que se tiene que pagar bajo esa categoría también, ya anotando desde cuándo está. Esas son las variaciones que hay. Luego le decía que qué más de ingresos, de ingreso de data es el calendario de planillas, ¿no? Para ver en qué planilla estamos. Ahora actualmente tenemos que hacer ya la planilla 2 y la 3, que termina hoy día viernes. En realidad la semana es de lunes a domingo, porque inclusive hasta el dominical se paga según la tabla salarial, ¿no? Entonces, de lunes a domingo, pero el tareo ya tienen de lunes a viernes, salvo que el día sábado o domingo puedan haber estado por X motivo descanso médico, y también igual se tiene que anotar o tenemos que estar pendientes del descanso médico para anotar en la planilla, ¿no? Registrarla, el descanso médico para pagar la planilla tal cual.
Esos son los datos de ingreso, y luego el dato importante también de ingreso es el tareaje o el tareo que le llaman. Obra mediante un listado, alcanza o me alcanza la lista de los trabajadores, y durante la semana si estuvo laborando, cuántos días, las horas extras al 60, horas extras al 100, o derecho de altura también, porque es otro de los beneficios que tienen los trabajadores de construcción civil, derecho de altura, y hay que ir registrando cada uno de esos datos. Ahora, cuando el trabajador de construcción civil, por ejemplo, o la esposa va a dar a luz, la esposa o concubina va a dar a luz, ellos avisan, y también tenemos que marcar cuando ellos hay que darle lo que le llamamos la licencia por paternidad, que vienen a ser 10 días continuos, y también tenemos que marcar eso en nuestra planilla, ¿no? Esos días se le paga a los trabajadores y hay que registrarlo. De igual manera, cuando tiene más de 20 días también, igual que en las planillas generales, también hay que alcanzarle, hay que pagarle o registrar si tiene más de 20 días el trabajador. Y hay que registrarlo como, ya no como descanso médico, sino como subsidios, para que a su vez eso también esté conectado con el salud y el PDT, y cuando el monto subsidiado tenga que gestionarse, o esos días de subsidio se tienen que gestionar para recuperar el pago por el subsidio, ¿no? Eso ya se recupera de salud, pero tiene que calzar de tal manera que si mi planilla no figura subsidio, salud no me va a pagar, porque ellos también revisan el PDT. Ahora todo está indexado, que ellos revisan el PDT, y por eso tenemos que tener el cuidado para que esté registrado cada día. No sé si está ya alguna consulta que hacer. Yo tengo algunas consultas antes de que José y Brenda vayan al punto más especializado. ¿Cómo están haciendo en este momento la toma de datos del tareo, por ejemplo? ¿La pregunta es hacia mí? Sí, por favor, María. ¿Cómo? A ver, repítame, por favor. ¿Cómo están haciendo el tareo o cómo están haciendo el registro del tareo en este momento? Ya. ¿En obra o cuando me la dan, cuando ya para elaborar la planilla? En obra. ¿Cómo están tomando los datos? A ti te los dan en un listado, según entendí. Sí, me dan un listado. Okay. Pero en obra, ¿cómo los toman? A ver. Primero, el trabajador registra su asistencia en portería. Hay el registro de asistencia, el registro de asistencia del trabajador. También es un documento oficial, ¿no? Que el Ministerio de Trabajo lo pide, y existe un cuaderno de asistencia en portería. Entonces, ahí está el nombre del trabajador y marca, o quienes están encargados ahí en portería marcan o verifican la lista de asistencia de los chicos, y también van marcando un tareo o tareaje que le alcance al ingeniero, en este caso el ingeniero residente, para que ellos indiquen quiénes vinieron y quiénes no. Eso por el lado de si asistió o no asistió. Okay. Ese es uno. Luego, en obra, existen dos grupos bastante marcados, que son, uno es la parte que se encarga de estructuras, y la otra sección es acabados, o la parte de arquitectura. Entonces, hay personal en ambos grupos. Cada uno de los ingenieros o que estén encargados a esa zona, a esas áreas y a ese grupo de trabajadores, van marcando, ¿no? Marcan si el trabajador hasta qué hora estuvo. Así es, sobre todo. Las características del trabajo, supongo. Si el trabajo fue hasta las horas normales, si han habido horas extras, o sea, al 60%, igual marcan, también hay una columna, ¿no? Que nosotros encargamos a obra, para que marquen ahí cuántas horas al 60% y cuántas horas al 100%. Y si en caso, por ejemplo, tenemos en caso acá en obra que trabajan en altura, entonces también igual marcan, hay otra columna de derecho de altura, ¿no? Cuántas horas de derecho de altura han tenido. Toda esa información llega a mi escritorio para hacer ingresar la data. Todas esas marcas son manuales, entiendo, en un cuaderno o en un formato. No, es un Excel, ¿no? Es un Excel que está ordenado y está por etapas. Acá en obra manejan etapas, ¿no? Eso ya es
como tema contable, por un tema de costos. Entonces, para tales trabajadores están en esta etapa, ¿no? ¿Y haciendo qué? Entonces, el haciendo qué también tienen otro centro de costos o qué actividad. También hay otra tabla de actividades y entonces ellos son los que envían, esa es la información que yo recepciono. Muy bien, entiendo. Entonces tú recibes según Excel más el formato de asistencia, ¿es correcto? Ya ni el formato de asistencia, ya no, porque ya prácticamente en el tareo ya está, ilustrado la asistencia. Ahí se ve, asistió o no, y directamente si asistió, pues está marcado, ¿no? Son las 9.6 horas por 9.6 horas por cada día, porque acá en obra, por ejemplo, acá en Caraballo trabajan los chicos de lunes a viernes. Entonces, las 48 horas está dividido entre 5 días. A ver. 48 entre 5. 9.6 diario. Ellos hacen 9.6 horas diarias. En la otra Ese es obra... el registro. Sí, y el registro, y además también, claro, y calza, ¿no? O sea, tienen que calzar las horas trabajadas. Y sin embargo, ustedes, para efectos del pago, están considerando de lunes a domingo. Claro que sí, para efecto de pago, porque lo que pasa es que de lunes a domingo es una semana. La semana completa tiene, la semana incluye también el domingo, o sea, el dominical. También el trabajo, correcto. Sí, así es. Y eso está prorrateado de alguna manera con todos los beneficios que pueda tener el trabajador. Sí, claro que sí, claro que sí, se aplican las normas laborales, claro que sí. Ok. Ok, José, adelante, por favor. Bien, sí, voy a mostrarle un poco, voy a mostrarle pantalla para indicarle más o menos un poco de cómo trabajó Odoo y explicando un poco los módulos y haciendo más que todo hincapié en los puntos en algunos de los puntos que acabas de mencionar. Antes de que empiece José, Maritza, sí. Maritza, adelante. Creo que no estoy conectada, ¿verdad? O sea, estoy conectada de audio, pero no veo más. No hay imagen todavía. Ya, ok. Todavía, recién va a proyectar. De acuerdo. Pero antes de que... Correcto. Pero antes de que empiece José, ¿me escuchan bien, cierto? Sí. Ya. Antes de que empiece José, que te va a mostrar justamente la parte de las funcionalidades relacionadas a nóminas de Odoo, primero mencionarte, y justo las preguntas que te hacía Julio es importante porque es parte de la implementación que nosotros hacemos, es decir, claro, el tareo comprende todas tus asistencias, diferentes conceptos de ingreso, salida, y eso lo necesitamos como parte de la implementación, ¿no? Entonces, yo quería mencionarte de que Odoo te permite gestionar tus planillas y no es que venga ya configurado, listo como para que tú ingreses y comiences a trabajar, no. ¿Por qué? Porque las estructuras y reglas o conceptos, ¿ya? Para no utilizar los términos de Odoo, los conceptos que tú pagas, que tú utilizas como parte de tus planillas, como parte de tus nóminas, puede variar de una empresa a otra. Y en el sector construcción, la nómina se vuelve un poco más compleja, como tú bien los has dicho. Las 3 categorías que manejas son diferentes conceptos y cada concepto es diferente por categoría. Gratificaciones, salario, asignación familiar, es decir, son varios los conceptos y en cada categoría cambia. Entonces, ahí vamos a trabajar contigo el tema de reglas y estructuras, sobre todo las reglas, vamos a tener varias reglas para poder hacer ese cálculo en Odoo, ¿de acuerdo? Sí, entonces, para empezar, se puede hacer, ¿de acuerdo? Odoo José te va a mostrar una pincelada de cómo es que ingresamos la información y cómo finalmente, digamos, a nivel general, Odoo al final te va a emitir los reportes del PLAME que tenemos, de la AFP que tenemos, todo eso, cómo podemos emitirlo con Odoo y algunos formatos también que manejamos. Dicho esto, le cedo el pase a José. Correcto. Voy a mostrar un poco. Ok. ¿Me confirma cuando estén viendo pantalla? Ya está. Bien. Para empezar, Odoo trabaja con diferentes Perdón, discúlpeme, pero yo no veo, no sé, tal vez no he entrado bien, un ratito.
Continúa exhibiendo el video. Si quiere cambiar de opinión de la cámara para permitir siempre. Un ratito, por favor, voy a ver ahí. Sí, no. Mira, ven, necesito ver. Ya están compartiendo pantalla, necesito yo ver. ¿Me puedes ayudar? ¿Sabes? ¿Ver qué cosa? Ver lo que están mostrando en la pantalla. No puedo... Continúe el audio sin audio ni video. Sí, continúe sin audio ni video, ahí dale. Pero yo quiero con video. Sí, quiero con video. ¿Tú quieres mostrarte? No, pero ya me están mostrando una. Ya me está mostrando una. No, este es para continuar, pero tienes que decir que vas a estar sin audio y sin video tú. Dale. Pero yo quiero más bien ver lo que ellos están haciendo. No, vas a ver, pero no te vas a mostrar. Ya. ¿Ahora? Unirse ahora. Unirse ahora. Maritza. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Es que primero decides si que te quieres mostrar desde el principio. Ya, ahí van a estar esperando. Sí, dime. Sí, vino. A ver. No, vino. Ahora sí. No, contigo. Ahora sí, una mano. Gracias. Tienes que apagar un micrófono, Maritza, para que no haya acoplamiento. No te preocupes, no digo que estaba en entrega. Maritza. Sí. Maritza, ¿me copias? Sí. Silenciar. Ahora sí. Listo. Mucho mejor. ¿Puedes ver la imagen ahora? Maritza, ¿puedes ver la imagen ahora? No, le veo a usted. Vuelve a compartir, José, por favor. Ahora. ¿Puedes ver ahora la imagen? Ya, ahora sí veo. ¿Es la página que dice reclutamiento? Reclutamiento, pedir tú. Correcto. Ya, perfecto. José, adelante. Bueno, Odoo trabaja con modalidades, con diferentes módulos, ¿ok? Para gestionar la nómina, trabaja con diferentes módulos que nos permiten gestionar la planilla, no solo a nivel de cálculo, sino también nos permite gestionar desde la contratación del empleado, incluso hasta la emisión de TXT bancario y archivos para la declaración bien del PLAME o de la FP, como mencionaba ahorita Brenda. Entonces, le voy a dar una visión de cómo trabaja estos módulos y cuál es su funcionalidad. Y en algunos casos voy a comentar en base a cómo, en cuanto a lo que nos comentaste, cómo te va a ayudar a gestionar esas diferentes informaciones que nos dijiste. ¿Ok? Sin embargo, también es importante mencionar que, así como dijo Brenda, que habría que hacer algunos cambios, por lo menos a nivel de cálculo de reglas para el tema de construcción. Básicamente sería la forma de trabajar de Odoo, ¿ok? Sería una cuestión, lo bueno de Odoo es que nos permite esa flexibilidad de ajustar, digamos, algunas cosas para adaptarlas al cliente, ¿ok? Entonces, Odoo trabaja, como les digo, por módulos, ¿ok? Diferentes módulos de nómina que al final alimentan el módulo principal de nómina, que es el donde vas a gestionar como tal la planilla, ¿ok? Uno de esos módulos que se utiliza para la planilla es el módulo de reclutamiento, en donde tú puedes hacer la gestión de la contratación del empleado, ¿ok? Acá puedes crear la necesidad de la compañía, en donde le vas a decir, no sé, estoy buscando un gerente, estoy buscando un peón o algún personal
lo creas y Odoo te va a gestionar una entrada como esta y aquí puedes hacer tu diferente gestión de esa contratación. Es decir, aquí, por ejemplo, si tienes un empleado, perdón, un candidato, si tienes un candidato, vas a tener diferentes candidatos y vas a poder establecer en qué posición se candidato. Si ya lo entrevistaste por primera vez, si ya es su segunda entrevista, si ya le hiciste una propuesta de contrato, si ya le hiciste una propuesta de contrato o si ya firmaron incluso, si ya tienen el contrato firmado. Con esto puedes hacer tu diferente gestión de esa contratación del empleado y una vez que lo tengas contratado, incluso no te permite hacer ayuda de decirle crear empleado y automáticamente, ¿para qué? Para que te cree tu ficha de empleado en el módulo de empleado. Acá pues todavía me faltan algunos datos para completar, pero te crearía tu ficha directamente en el módulo de empleado, ¿ok? Entonces, aquí ya tenemos nuestro primer módulo que nos ayuda a gestionar esas contrataciones. Incluso puedes colocar esos links en tu página principal de Odoo para que tú se lo compartas a tus candidatos y ellos mismos puedan hacer bien sea le puedes colocar evaluaciones allí y de una vez y ya Odoo automáticamente te va a cargar su ficha de forma automática. Incluso le puedes colocar configuraciones de correo para que a nivel del estatus en el que esté envíe un correo. Por ejemplo, si el empleado ya no va a estar en el proceso porque hay otro empleado que cumplió mejor su expectativa a nivel de contratación o Odoo le podría enviar de forma automática un correo a los otros candidatos diciéndoles que ya no están en el proceso. Eso lo puedes automatizar bien por este módulo de reclutamiento. Una vez que tú tengas ya los empleados, también tienes la contratación, tienes un módulo de empleados netamente. En este módulo de empleados vemos todo y cada una de las fichas de los empleados. ¿Okay? Aquí vamos a poder gestionar varias cosas. Una de ellas, obviamente, es la ficha del empleado. ¿Okay? Las diferentes fichas del empleado. Cada empleado va a tener su ficha única con la información de él. Si ingreso por acá, José Jiménez, por ejemplo, puedo ver los números de teléfono laboral, el celular laboral del empleado, a qué departamento pertenece, quién es su gerente, quién es su mentor, es decir, la persona a la que él le va a rendir cuenta, que posiblemente puede ser que no sea el mismo gerente, puede ser un tercero. Aquí ustedes pueden gestionar esta información. Y aquí en información de trabajo vemos la dirección laboral, en donde está el empleado, y la dirección laboral de la empresa y la ubicación del trabajo. ¿Por qué la ubicación? Esto no es un campo obligatorio, pero es útil para el tema de indicar en dónde se encuentra laborando el empleado. Porque si bien es cierto, lo tenemos contratado en la empresa, por decir algo, pero a lo mejor el empleado está en una segunda sucursal que pueda tener la empresa. Pues aquí, en el caso de ustedes, en un proyecto o en una construcción específica, aquí en la ubicación de trabajo podrían indicar en qué construcción se encuentra laborando ese empleado actualmente. Aquí en aprobadores verían quiénes son las personas autorizadas o quién es la persona autorizada en aprobar las diferentes ausencias, horas extras o registros de este empleado. ¿Esto por qué? Porque Odoo, aparte de gestionar, digamos, los diferentes módulos, también nos permite hacer la autogestión, ¿ok? Si el empleado tuviera acceso a Odoo o tiene acceso a Odoo, sobre todo en el caso de los administrativos, esos mismos empleados pueden hacer su propio registro de información, es decir, pueden registrar sus propias ausencias, sus propias horas extras incluso, pero obviamente estos registros que haga el empleado deben pasar por un proceso de aprobación para que recién se tome en cuenta al momento de la nómina y por eso es que tenemos una sesión de aprobadores. En agendar vemos el horario en el que trabaja el empleado, es decir, la jornada del empleado. Esta jornada es configurable y pueden configurar diferentes jornadas porque obviamente pueden tener diferentes jornadas en diferentes empleados y aquí ustedes le pueden asignar la jornada y ver desde qué hora trabaja el empleado, cuáles son sus días de descanso y toda esa información. Lo otro que vemos en el módulo de empleado obviamente es su información privada. Esta información de acá obviamente es filtrable, es decir, no todos
los usuarios de Odoo van a poder ver toda la información. Si yo quiero que nada más vean la información de trabajo, que es la que obviamente podemos, nos ayuda a gestionar en la empresa, los demás empleados podrían ver únicamente esta información y el resto, las personas autorizadas, podrían ver la demás información adicional. Aquí en información privada vemos todo lo que es dato del empleado, sus cuentas bancarias de CTS, de sueldo, en qué régimen de salud se encuentra, en qué régimen, en qué sistema de pensión, si está incluido en un SSTR, si cuenta con EPS o no cuenta con EPS, de salud. Todo ese tipo de información lo vemos aquí en información privada. Educación, su firma, porque las boletas van a salir firmadas, cuando el empleado la acepte va a salir firmada. Entonces, si el empleado cuenta con descuento judicial, podemos hacer esa gestión de descuento judicial. Por aquí mismo en su ficha de empleado le podemos decir a Odoo cuánto descontar, en qué modalidad descontar y en qué fecha, en qué temporada descontar y obviamente su cuenta bancaria. ¿Okay? Lo de otro es asignarle usuario de Odoo. Si va a utilizar Odoo, es algo obligatorio. Si no va a utilizar Odoo, no se le asigna usuario. Podemos aquí visualizar la contratación del empleado, indicarle a Odoo si está obligado a marcar asistencia o no, porque con eso Odoo hace una gestión adicional que sería verificar el marcar. Por ejemplo, ustedes en el tareo, si el usuario no marca, si yo le coloco acá que está obligado a marcar asistencia y ese empleado no marca asistencia un día, Odoo automáticamente te genera de forma automática una ausencia llamada pendiente por determinar. Es decir, ¿para qué? Para ayudarte a gestionar y alertarte de que tal empleado en tal día no marcó. Entonces, para que indiques en la ausencia qué tipo de ausencia se trató y puedas hacer la gestión de forma más eficiente. Le puedo indicar sus parientes, bien para el tema de asignación familiar, bien para el tema de la EPS. Aquí mismo en pariente puedo gestionar si tiene algún familiar en la EPS. Aquí en vacaciones puedo ver si va a gozar con vacaciones, cuántos días de vacaciones al año va a gozar. Y aquí puedo ir viendo, según su periodo, o me va a ir llevando la cantidad de vacaciones que el empleado ha ganado hasta la fecha. Entonces así nos evitamos esta enviadera de correo o incluso esta constante sacada de cuenta para saber cuántos días de vacaciones tiene el empleado, si lo ha gozado. Automáticamente eso lo podemos ver por acá. Por ejemplo, una visión rápida acá, veo que este empleado en este periodo 2021-2022 ganó 45 días, sus 45 días de vacaciones al año. Ya ha gozado 14 y se le deben 31. Entonces, puedo llevar la gestión a nivel de días de vacaciones del empleado, saber cuántos días les debo, cuántos días ha gozado, en qué fecha lo ha gozado. Puedo hacer esa revisión desde aquí, desde Odoo, ¿ok? Puedo indicar, mira, en qué fecha gozó esas 14 días. Entonces aquí están los registros en qué fecha ese empleado ha gozado esos 14 días. Odoo nos emite constancia de trabajo de forma automática. Conceptos salariales es donde vamos a gestionar, bien sea esos diferentes conceptos de los empleados. Por ejemplo, mira, a este empleado se le va a dar una bonificación este mes de 200 soles por concepto de bonificación por productividad. Entonces, para no esperarnos hasta el día del cálculo de planilla, aquí podemos gestionar, indicarle, mira, en el mes de diciembre le vamos a hacer en el mes de enero, a este empleado se le va a pagar una bonificación de 100 soles. Aquí podemos registrar esa bonificación de una vez y ya cuando se corra la planilla de enero, automáticamente ya Odoo va a jalar esa bonificación y la va a incluir de una vez en la planilla. ¿Ok? Entonces podemos hacer esa gestión previa. Nos permite hacer esa gestión previa o, ojo, la podemos hacer al momento de planilla, bien como guste. Tienen esas dos modalidades. Pero este módulo de conceptos salariales es muy útil para gestionar ese tipo de asignaciones de ingresos que le vayan a otorgar al empleado en un periodo determinado o incluso descuentos. O sea, va a depender de lo que quieran gestionar por acá.
Aquí también en el módulo de empleado también gestionamos, se puede gestionar los préstamos, adelantos y otros descuentos, ¿ok? Odoo nos permite hacer registro de préstamos en donde yo le puedo decir a un empleado que registrarle algún préstamo que haya solicitado y que se le va a descontar por cuotas. Entonces, aquí yo puedo gestionar de forma automática sus cuotas, indicarle en qué fecha se va a descontar eso. Y obviamente esto va a pasar por el proceso de aprobación. ¿Por qué? Porque como le indiqué al inicio, hay registros que el mismo empleado puede hacer. Este es uno de ellos. El mismo empleado puede registrar su solicitud de préstamo acá directamente. Pero como esto maneja estado, él va a poder llegar únicamente hasta el estado presentado, ¿ok? Entonces van a llegar las personas autorizadas, revisan la solicitud que el empleado realizó. Si tienen que modificar algo, lo pueden modificar sin ningún problema. Y si lo van a aprobar, lo aprueba. Una vez aprobado, es que recién la planilla empieza a hacer el descuento en base a lo que le hayamos configurado acá en las cuotas. Otra de las gestiones es el adelanto de sueldo. Aquí podemos hacer registro de adelantos de sueldo del empleado. Ojo, no confundir este adelanto de sueldo con si tienen algún adelanto de sueldo, por ejemplo, las semanas que le pagas, las primeras 3 semanas que le pagas y al final cierras tu fin de mes. No, esos son tus pagos regulares. Este adelanto de sueldo es un adelanto adicional que el empleado solicite en algún momento determinado. Entonces, aquí pueden registrar ese adelanto. Igual, va a pasar por proceso de aprobación. Una vez aprobado, recién Odoo hace el descuento. Con adelanto, a diferencia de préstamo, es que el adelanto automáticamente va a descontar eso en planilla, el importe que ese empleado haya Aquí vamos Hola, José, ¿cómo estás? Aquí vamos a poner un paréntesis hasta este punto, Maritz, en donde, a ver, como para resumir un poco, lo visto hasta ahora es que el sistema te permite gestionar distintos procesos, inclusive precedentes a la gestión o a la corrida de nómina, ¿no? Te explicó, yo sé, José, desde el reclutamiento, pero ¿por qué? Para que veas cómo se integra, porque desde ese proceso tú puedes crear el empleado, que eso sí es un requisito para la gestión de nóminas, ¿no? Entonces, hemos visto cómo es la gestión de empleados y contratos en Odoo, donde se completa información tanto de trabajo, que es de carácter público, como privada, que solamente usuarios con permisos o mejor dicho, permisos de recursos humanos pueden acceder a esa información. Y esa información que se registra, cierta información puede ser simplemente informativa u otra nos sirve para el cálculo de la nómina. Por ahí has visto que se registra la SPP, algunos seguros, si tiene hijos o no, descuentos judiciales, vacaciones, por ahí. Entonces, es información que nos sirve luego para la nómina. Eso es lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Ahí tienes alguna consulta? Sí, realmente nosotros hemos hecho también lo que en varios secos. Lo que decía es que yo tengo registrado también desde el inicio a los trabajadores. Tengo una base de datos general desde cuando entra y luego tengo otra base relacionada a la principal exclusivamente para obra, es decir, cuando ingresa, desde el momento que ingresa hasta que cesa. Llega un momento en que él vuelve a reingresar y lo vuelvo a activar y lo utilizo para el segundo periodo. Ahí no duplico información. Me sirve todo eso para la planilla. O sea, eso sí ya venimos haciéndolo, ¿no? No hay problema por eso. Me gusta realmente cómo ustedes hacen esta gestión o este sistema. Lo he visto también en otros lugares, pero acá nosotros tenemos 52 planillas al año. No son planillas mensuales, entonces son planillas semanales. ¿Correcto? Entonces, donde el tiempo es el que prima para poder desarrollar ya la planilla semanal. En menos de 7 días tiene que estar lista la planilla. Aquí un poco la idea sería que los datos se vayan alimentando de manera automática conforme vayan llenando en vez de usar el Excel, los llenan todos los datos de asistencia y trabajo en el sistema, cosa que
sistema simplemente lo que hace al final de correr la planilla, simplemente calcula lo que hay que calcular y te arroja el resultado. Eso sería la manera más práctica. Ese es un buen aporte el que acaba de indicar Julio, ¿cierto? Porque si tú bien dices que ya los supervisores ahí registran el tareo en un Excel, es porque tienen una computadora, una laptop, un ordenador, tienen donde registrarlo. Entonces, nos podría ahorrar un poco de trabajo. En lugar de que te lo estén enviando, lo registran directamente, por lo menos los supervisores de cada obra, de cada proyecto, ¿verdad? Pero esa es parte del proceso de implementación. Podríamos empezar por ahí, una forma de cómo reducirlo, o podríamos ver otro junto contigo cuando hagamos el análisis y la subida de información. Sobre todo la idea es que ahorres tiempo a la hora de generar la planilla. Cuando digas, ok, ya necesito cerrar planilla, realmente el proceso de cierre de planilla sea muy simple. De modo que no tengas que invertir, claro, no inviertas tanto tiempo. Sí, por ejemplo, ahorita cuando mencionaste el tareo, nosotros tenemos un módulo que por ejemplo, como estás llevando la información en Excel, creo que te va a servir también el módulo de asistencia. Para terminar aquí de empleados, lo otro que gestionas acá es contratos, ¿ok? Sus diferentes contratos con sus diferentes, obviamente, su sueldo y el régimen en el que esté trabajando. Otro de los módulos es el de asistencia. Que este módulo de asistencia trabaja de 3 maneras, ¿ok? La primera es mediante usuario, si tienes usuario de Odoo, tú puedes hacer tu marcaje de entrada y salida desde aquí, directamente desde tu módulo de asistencia. En el caso de ustedes, cuando se trata del tema de construcción, y como lo manejas mediante Excel, tú puedes establecer una lacto en la entrada de la construcción o del lugar del trabajo, y lo puedes hacer en modo kiosco, es una de las modalidades. Entonces, ¿cuál es esta información? ¿Qué va a suceder esto? O bien lo puede hacer un supervisor, o bien lo puede hacer el mismo empleado al ingresar. No le podía contestar, pero ya yo le mandé el correo yo. Está preguntando algo. Le explico un poco cómo ingresan los trabajadores aquí a Odoo. Aquí en Obra tienen 2 horarios marcados para ingresar. Hay un primer grupo que son los que hacen el trabajo del armado, del fierro, del encofrado. Ellos entran antes de las 6 de la mañana. Es un grupo de 22 chicos más o menos. Y ellos prácticamente vienen con el tiempo ya corriendo para ingresar, porque pasan 10 minutos más y ya tienen falta por el lado de seguridad. Entonces, ellos lo que hacen, hay una lista de trabajadores por grupo, y ellos están en el primer grupo. Ingresan, buscan su nombre y firman. Y luego inmediatamente se van al vestidor a cambiarse. Y al retorno también lo mismo, al terminar buscan su nombre donde está en la lista, firman y salen. Nosotros estamos viendo en tiempo de pandemia, ver alguna forma de que ellos puedan marcar sin necesidad de repente de buscar su firma. Podría ser con la huella digital, o sea, alguna otra forma que estábamos viendo con unos proveedores hace bastante tiempo, luego hemos dejado. Pero eso también ayudaría bastante para el registro de ingreso del trabajador. Luego viene un segundo grupo que entran a las 7:20, 10:20, también igual con el tiempo. Acá en Obra tenemos 110 trabajadores aproximadamente y casi todos están con el mismo horario corriendo, ¿no? Ahora, yo no sé si eso podría servir, como usted dice, que el supervisor revise y que digite, en portería, por el momento no están preparados, pero es cuestión de probarlo. No sé si está el ingeniero Barreda. Sí, como le decía, por ejemplo, si vas a utilizar dispositivo biométrico, también lo puedes parametrizar con este módulo de asistencia. Ojo. Si lo quieres manejar mediante dispositivo biométrico, normal. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el dispositivo de asistencia que vayas a utilizar debe tener la capacidad de conectarse a internet, ¿ok? Para poder parametrizarlo con Odoo, y Odoo automáticamente registra de forma automática las asistencias.
modalidad. Como te decía, la primera es con el usuario de Odoo, la segunda sería el dispositivo y la tercera sería esta, incluso el mismo empleado. Te dije supervisor porque es una modalidad. Puede ser un supervisor que lo haga o el mismo empleado al ingresar lo puede hacer. Como me estás diciendo que el empleado firma, creo que el mismo empleado podría incluso venir a marcar su asistencia. ¿Cómo haría esto? Tú dejarías la lacto al inicio, obviamente de la entrada de la construcción, en modo kiosco. Entonces, ¿qué haría el empleado? Ingresaría acá, donde dice ingresar, se buscaría él en el módulo, decía, mira, voy a marcar asistencia, ingreso y hago el marcaje. Aquí no he marcado entrada, no me dejan marcar entrada. Y hago el marcaje de entrada y salida de forma automática. Entonces, ya que va a ser ahí, Odoo ya automáticamente te va a registrar esa entrada y esa salida de ese empleado y vas a poder emitir esos reportes a fin de mes. Va a poder saber cuáles son las asistencias, en qué momento ingresaron. Mira, ve acá, vas a poder ver a qué hora entró, a qué hora no entró cada empleado, ¿ok? Entonces puedes hacer esta gestión y te evitarías eso de firmar acá, buscarse la lista, que creo que tardaría más tiempo. En cambio, esto creo que te lo automatizaría un poco. ¿Por qué? Porque él ingresa, busca su ficha, marca entrada y listo. Igual cuando vaya a salir, sale, se busca, sale y listo. No tiene que firmar. De hecho, no tiene que buscarse en una lista, sino sencillamente digitar su nombre y listo. Entonces, te sirven esa... Me parece bien esa idea porque nosotros pensábamos en esa alternativa ahora en pandemia y como le vuelvo a repetir, hemos dejado solo por temporalmente, pero sí apuntamos a eso. Sí, correcto. Creo que te funciona, es ambas dos, tanto el dispositivo como esta de modo una pregunta. ¿Qué hay si un trabajador marca por otra persona? No, porque tú le puedes asignar un código. A cada empleado podría tener un código. Le pasa el código a su compañero y lo firma por él. Ahí lo podrías hacer. Creo que, como tienes un supervisor, creo que podría haber un supervisor allí que lo vea. Que lo vea, correcto. Claro, que vea que es código. Claro, o sea, eso sí requeriría, o sea, el proceso manual requiere de un supervisor. Si fuese más bien por módulo biométrico, es decir, un lector de huella, o un lector facial en algún momento, como dice José, lo único que hay que hacer es verificar que se pueda conectar al internet para que pueda transferir los datos a Odoo. Si es así, evitarías la suplantación, salvo que alguien se lleve el dedo de otro, que no creo que... Sí, solo que la huella no ayuda mucho en obra porque como los chicos trabajan con las manos, de alguna forma la huella ya está deteriorada y no ayuda mucho. Por eso te sugería el reconocimiento facial también como una opción. ¿No? Sí, me parece. Eso podría ser. Pero todo lo trabajamos semanal, porque la lista de asistencia y todo tiene que ser semanal. Ya no hablamos de mensual. En 7 días tenemos que tener todo, la lista de asistencia, el tareaje, todo. Actualmente los chicos reciben, sí, solamente para complementar, actualmente los chicos reciben su boleta de pago de manera virtual. Luego de la pandemia hemos logrado ya enviar todas las boletas, las enviamos virtualmente y ellos entran ellos tienen un acceso a una plataforma de boletas. Sí, correcto. Sí, como te indicamos, cualquiera de las dos modalidades te sirve. Y creo que para el tema de la construcción sí te debe servir el modo kiosco, porque obviamente el costo de instalar y desinstalar dispositivos te va a costar un poco. Y creo que como ya tienes un supervisor que te gestiona la firma, ya ahí no va a tener que gestionar firmas, sino sencillamente estar atento a cuando marquen entrada. Y creo que va a ser un momento del marcaje de ingreso y listo, pues. Entonces creo que ahí no tendrías mucho inconveniente a la hora de que un empleado marque por otro, pues. Entonces creo que no. Pero sí se gestiona. De todas maneras, el riesgo está, ¿no? Como tú dices, Maritza, claro, si conoce el código de mi compañero, podría darse ese escenario, ¿de acuerdo? Pero podríamos empezar con el modo kiosco, es decir, tienes dos alternativas, este modo que te indica José o también el dispositivo biométrico, que ahí es con huella digital, no sé, hay varios tipos, ¿no?
y también evaluando los costos y los riesgos que hay de uno y otro lado. Pero por lo menos ambas alternativas te alivian el trabajo de estar completándolo en un Excel, poniendo la firma a cada uno de los trabajadores. Entonces ahí tienes que poner en una balanza cuál es tu beneficio, ¿no? Sí, está bien, me parece bien la idea. Correcto. Correcto. Bien, ese es el asistencia. Incluso puedes armar informes, puedes gestionar y hacer análisis de las asistencias del empleado, puedes bajar tu informe según lo que requiera. Es decir, es muy versátil a la hora de gestionar. Otro de los módulos que te ayuda a gestionar no solo las asistencias, sino las ausencias, es el módulo propio de ausencia. O tú manejas un módulo propio de ausencia en donde vas a poder hacer registro de las diferentes ausencias del empleado. Cuando digo diferente, me refiero a todas las ausencias, es decir, bien sea por descanso vacacional, bien sea por falta no justificada, por licencia sin goce de haber, o incluso las licencias que me acabas de mencionar de licencia por paternidad, por ejemplo, o licencia por maternidad. Ambas las vas a utilizar. Entonces, todas estas gestiones las puedes hacer directamente desde aquí, desde ausencia. Registras esa información, la pruebas, incluso como te dije también este módulo permite la autogestión, es decir, el mismo empleado lo puede registrar. Registras aquí la prueba y ya tú sabes que cuando vayas a hacer el cálculo de planilla, ya Odoo, al tenerlo registrado en tu módulo de ausencia aprobado, Odoo cuando esté haciendo el cálculo va a llamar esa información y la va a incluir en la planilla. Si hay que descontar algo, por ejemplo, en aquellas faltas, en aquellas inasistencias que requieran descontar, ya sea, por ejemplo, licencia sin goce de haber, él la va a descontar. Ya automáticamente las reglas saben detectar cuál descontar y cuál no. Incluso, ojo, también te permite crear tipos de ausencia o asistencia que tú quieras gestionar por algo particular. Y te decía que te ayudaba también con el tema de asistencia, es porque si el empleado no marca, si tú, como tienes al empleado lo configuras como está obligado a marcar asistencia, y él no llega a marcar asistencia ese día, Odoo automáticamente te va a registrar una entrada como esta. Te va a decir, al finalizar el día, al no detectar que el empleado marcó asistencia, te va a decir, oye, mira, este empleado el día 19 de enero no marcó asistencia. Y te va a colocar aquí, esto te lo coloca pendiente por determinar. ¿Por qué? Porque él no sabe qué tipo de ausencia fue. Lo único que sabe Odoo es que el empleado no vino. Entonces, ¿qué tú harías acá? Te evitarías el registro de la ausencia, sino sencillamente le dices qué tipo de ausencia fue. Por ejemplo, mira, este empleado no vino hoy por una licencia con goce de haber. Entonces ya lo registras, lo apruebas y ya va a quedar registrado. ¿Ok? Aquí ya están registrados, Odoo te tiene todas las ausencias aceptadas por el PLAME. Entonces, aquí lo que harías es buscar en la lista qué tipo de ausencia fue, la seleccionas y la pruebas. Pero ya Odoo te ayuda en detectar que tal empleado en tal día no marcó. Entonces, ya aquí lo que haces tú es decirle por qué ese empleado, cuál fue el motivo de la ausencia. Mira, fue una falta no justificada, le colocas tu falta no justificada y aprueba. Entonces, con esto te ayuda un montón el tema de las ausencias, porque no tienes ni que anotarla en ningún lado, ni que registrarla al momento de la planilla, sino ya lo vienes registrando cuando vaya ocurriendo. Como quieres tener la planilla directamente al momento de la semana, ya cuando te llegue el momento de calcular tu planilla, si llevas bien tu gestión aquí de registrar tus ausencias, ya automáticamente vas a tener todos esos registros listos y vas a poder hacer tu corrida de forma rápida al momento de calcular tu plan. ¿Okay? Otro de los módulos que maneja Odoo es el parte de horas. ¿Okay? Que en parte de horas nos permite registrar esas horas extra que el empleado pueda generar según la actividad que esté haciendo. ¿Okay? Entonces, acá el empleado puede hacer, aquí puedes registrar la hora extra del empleado, en qué proyecto trabajó, porque esto también te va a ayudar un montón el proyecto por el tema del centro de costo. Entonces, tú aquí le puedes indicar, tú vas a crear tu proyecto y aquí le puedes decir, mira, este empleado el día 20 de enero
en el proyecto interno, por decir algo, por decir un ejemplo, tal empleado haciendo tal tarea. Aquí también puedes gestionar tus diferentes tareas, estas son por defectos de Odoo, pero tú puedes crear las tuyas propias. Puedes decir, mira, estuve en una reunión desde tal hora a tal hora, la que le colocarías tu diferente hora, desde tal hora hasta las 22, por decir algo, generó horas extras, hora de compensación o hora de amanecida, dependiendo de lo que vayas a gestionar. Ya Odoo aquí te toma de forma automática el 25 al 35%. En el caso de ustedes se adaptaría en base a la construcción para que te calcule en base al 60, creo que mencionaste, 60 y el 40, si mal no recuerdo. Entonces, sí, eso te iba a consultar. Seguramente Marisa también se debe estar preguntando, porque aquí vemos 25-35, que es una empresa, digamos, una empresa un poco con una nómina más simple, pero en el sector construcción manejamos otros porcentajes, ¿no? Tenemos horas simples al 60, al 100%, indemnizable. Entonces, todo eso, ¿cómo lo podríamos configurar? Aquí también, José. Sí, aquí podríamos hacer esta configuración y obviamente hacerle algunos cambios a la regla para que la regla, en lugar de calcular 25, calcule 60 o 40, según sea, y la otra 60. Pero ya sería una cuestión sencillamente de configurar la regla para que haga el cálculo. Y acá también tenemos para pagar, si quieres pagar horas al 100, lo puedes colocar también. Así como los otros registros, esto va a pasar por un proceso de aprobación. Es decir, no es que el registré y ya automáticamente la toma. Tengo que aprobar ese registro para que la nómina lo tome. Y también puedo manejar en qué fecha pago. Por ejemplo, si tengo la política de que, mira, las horas extras de esta semana la pago a la siguiente semana, yo aquí puedo indicar en qué fecha voy a pagar y Odoo no va a incluir esas horas extras, sino la va a incluir va a respetar la fecha que le coloques aquí en su fecha de pago. Entonces te permite gestionar esas diferentes horas extras del empleado, y ya una vez que las tengas registrado acá, así como en las ausencias, cuando corras tu planilla, ya Odoo la va a jalar de forma automática para el cálculo. ¿Okay? Entonces es un módulo que también te va a ayudar, porque no solo te ayuda a gestionar las horas extras, sino también te ayuda a indicar, te permite indicar en qué proyecto y con qué actividad y en qué actividad estaba trabajando. Entonces te ayuda también a imputar y hacer el análisis por proyecto o por construcción, como lo quiera, para tu análisis, para tu gestión contable. ¿Ok? Estos diferentes módulos que te mostré, al final descansan en un módulo principal, es decir, alimentan un módulo principal que se llama el módulo de nómina, ¿ok? Que es, digamos, el módulo padre de la planilla, que es donde vas a hacer el cálculo como tal de nómina y toda la gestión propia de cálculos y de declaraciones de planilla. En este módulo de nómina se va a ir alimentando, como te dije, de todos esos registros que se hayan hecho en esos módulos que te acabo de mencionar y que estén aprobados. Este módulo lo va a recoger de forma automática. Aquí yo puedo hacer una visión rápida de mis empleados, de esos contratos del empleado. Puedo hacer una visión rápida del tarea o de las asistencias del empleado. Aquí en entrada puedo ver, puedo revisar las diferentes asistencias del empleado, si tuvo ausencia o no tuvo ausencia. Esto lo puedo ver en forma lista. Emma, por favor. Lo puedo ver en forma lista o en forma calendario. Puedo revisar el mes, puedo revisar la semana o incluso el día. O sea, te permite, la revisión la puedes hacer como tú quieras. Es súper versátil para ver esta información, y ahí puedes de una vez ver sin tener que ir a ausencias, cuántas ausencias registró tal persona, sino te vienes acá y ves, mira, Jiménez, ¿cómo estuvo su mes? ¿Trabajó todo el mes? ¿Estuvo una ausencia? Mira, Jiménez está de compensación, esto es compensación vacacional. Mira, Jiménez está con una compensación vacacional, y aquí también Odoo te tiene registrado esos días de compensación en el que el empleado está como compensación. Te indica si trabajó de noche. Mira, estuvo el día 12, el día 19 y 26, estuvo el turno de noche. ¿Cuáles fueron sus días de descanso? Puedes hacer ese análisis acá de forma correcta.
Incluso aquí en conflicto, Odoo te alerta si hay entradas, por ejemplo, si tienes ausencia en el módulo de ausencia que no has aprobado, pero la tienes registrada, Odoo te alerta aquí en conflicto, te dice, mira, tal día, por ejemplo, el día 11 de diciembre no me cuadra. Entonces, normalmente, ¿por qué es? Porque en el módulo de ausencia hay registros de ausencia del empleado y que no se ha aprobado. Entonces, tú puedes ir allá, aprobarlo o eliminarlo según corresponda la gestión que haga. Lo otro que te permite es hacer tu corrida de nómina. Puedes hacer tu corrida de lote, te va a calcular tu lote, es decir, tus empleados completos. Va a hacer tu cálculo de planilla, tus diferentes recibos. Te crea, corres tu quincena o tu lote del mes que corresponda. Él te va a correr tus recibos con tus cálculos y aquí puedes hacer tu revisión de cálculo. Puedes hacer la gestión de planilla. Te voy a mostrar uno de los cálculos para que veas el nivel de detalle que tiene la planilla de Odoo. Entonces, aquí este es un cálculo de un empleado en específico. Entonces, aquí veo qué periodo estoy calculando, de qué lote, qué ocurrió ese mes para ese empleado, mira qué días trabajó de noche, cuántos días ha estado por compensación vacacional, su día de asistencia, que es su día normal, cuáles fueron sus días de descanso. Aquí abajo puedo ver las entradas. Voy a poder ver aquí porque veo ahorita una por complemento de horas nocturnas, pero pueden estar las comisiones, bonificaciones, todo esto lo voy a poder ver desde acá. Aquí en cálculo de salario puedo ver el cálculo de salario que Odoo está haciendo, las deducciones, toda esa información la puedo ver desde acá a nivel de detalle, todo el cálculo de planilla. Aquí en otra información puedo ver el asiento contable, porque Odoo nos permite gestionar el asiento contable. Aquí puedo ver eso. Las ausencias que hubiera en el mes, también la puedo revisar por acá. Entonces puedo ver todo ese detalle, lo puedo ver en la planilla. En qué nivel de la planilla también se maneja por estado. Borrador, estado hecho y pagado. Borradores cuando yo estoy gestionando la planilla, incluyendo los importes, haciendo el cálculo como tal. Estado hecho es cuando la contabilizo. Y estado pagado es cuando ya yo hice el pago. Es decir, ya emití los TXT bancarios. O ya deposité la planilla, bien sea como cuando desee gestionar eso. Otra información, otro que nos permite hacer es diferentes análisis. Puedo hacer análisis de entrada, es decir, conceptos adicionales que esté pagando, bonificaciones, todo eso, remuneraciones, puedo hacer ese análisis. Aquí en análisis de planilla puedo hacer un análisis, incluso los puedo armar cuadros. Puedo armar cuadro por concepto para hacer un análisis más global. Entonces puedo armar mi cuadro. Aquí puedo hacer agrupaciones, puedo hacer filtros. Este cuadro lo puedo armar como yo quiera. Voy armando esto. Le puedo decir, mira, quiero verle el ingreso, la deducción del mes. Puedo comparar meses incluso. Y cuando yo tenga mi cuadro lo puedo descargar. Aquí me lo descarga directamente en Excel. ¿Ok? Entonces tengo diferentes análisis de días laborados, cuántas asistencias tuve, de quiénes tuve asistencia, inasistencias también. Entonces tienes diferentes formas de hacer análisis. También Odoo tiene su propio módulo nos calcula nuestro cálculo de renta de quinta. ¿Ok? Entonces ya Odoo, según el mes y la información, no va a hacer el cálculo de renta de quinta y de una vez no va a calcular el importe. Este importe que va a pasar, cuando yo haga mi planilla y la actualice, Odoo va a jalar de forma automática este importe. Ya al haber corrido su renta de quinta, Odoo me jala el importe y lo incluye en la nómina. Si quiero ver el análisis de cómo Odoo calculó la renta de quinta, me vengo aquí a renta de quinta y veo y puedo revisar cuál fue el cálculo que Odoo realizó para la renta de quinta. Entonces, tengo también esa posición. Luego de que yo haga el cálculo de la planilla, que ya haya hecho mi cálculo de renta de quinta y que haya creado mis planillas, puedo proceder a pagar. Y hasta en eso Odoo nos cumple. Es decir, aquí en pago masivo puedo emitir TXT bancario, listo para subir al banco. Actualmente contamos con 4, el BCP, el BBVA, Scotiabank e Interbank. En esos 4 bancos, Odoo nos emite los TXT bancarios, tanto para sueldo como para el pago de CTS.
ya con la estructura del banco, ¿ok? Entonces yo aquí puedo indicarle cuáles voy a pagar y ya Odoo me arma mi TXT listo para subir a la aplicación bancaria y hacer el depósito. Luego que haga el pago, Odoo también nos cumple con el proceso de declaraciones. Nos emite diferentes archivos para el PLAME. Nos emite el de remuneración, el de jornada, el de días no laborados y el de personal en formación. ¿Ok? Y también nos emite el reporte para la AFP. Es decir, listo, ojo, tanto el PLAME como el AFP nos lo emite en el formato completo y ya armado para subir en el PLAME para subir al PDT y obviamente de la AFPNet para subir a la AFPNet. Ya están listos. Incluso, ojo, lo pueden descargar y pueden visualizar antes de subir. O sea, Odoo nos permite hacer esto. Entonces, con eso cumplirías con la declaración. ¿Okay? Entonces, como vemos, Odoo me cumple desde el inicio, desde mi contratación del empleado hasta incluso el pago del empleado, porque nos emite los TXT bancarios para el pago del empleado. Y también nos emite las diferentes boletas. Tenemos la boleta de pago regular, tenemos nuestra boleta de CTS, que obviamente debe ser diferente. También nos emite la boleta de liquidación, con sus formatos respectivos según la normativa. Nos emite la carta de liquidación de CTS, no confundir con la boleta es la boleta de pago, pero cuando el empleado lo liquidamos, que le entregamos la carta de liquidación de CTS, esa también nos la emite Odoo. Nos emite la constancia de trabajo, como le dije al inicio. Nos emite también el certificado de renta de quinta cuando el empleado está en liquidación. Entonces nos emite esos diferentes archivos, ¿ok? Entonces, que te va a ayudar no solo a gestionar, sino obviamente a automatizar tu proceso. ¿Alguna consulta? Sí, me parece interesante todo lo que me está mostrando. Lo que estoy observando es que todo está relacionado a la planilla del régimen general, es decir, de un empleado que recibe mensualmente su pago. Yo pienso de que esta planilla, todo este módulo que está mostrando, debería adecuarse a las planillas de construcción civil, que es más diversificada, más completa, tiene más rubros que ver. Entonces, nuestro problema realmente, mensualmente y hasta fin de año, tenemos uno de los problemas de renta de quinta categoría. Si bien es cierto, renta de quinta categoría se calcula, ¿no? Nosotros proyectamos a un trabajador y decimos, bueno, de acá a diciembre va a ganar tanto y luego le quitan las CTUITs, la diferencia le aplico el porcentaje que corresponde, pero en el camino acá en obra, por el tema de producción, algunos trabajadores van recibiendo montos más altos, de tal manera que en la siguiente semana tenemos que reactualizar nuevamente quinta categoría. ¿Por qué le digo? Porque hemos llegado a diciembre y cuando el sistema no actualiza inmediatamente, esto no recalcula, se le tiene que descontar necesariamente a veces montos un poco altos a los trabajadores, de lo cual siempre genera incomodidad en ellos, ¿no? Entonces, todo el cálculo que realizan ustedes para empleados me parece bien, pero en este caso tenemos que ajustarnos por semana. O sea, el sistema tiene que estar preparado para que funcione semanalmente bien y reporte, por ejemplo, el detalle de las boletas, costo de empresa, que lo sacamos eso mensualmente, pero por cada semana, resumen de descansos médicos semanal, resúmenes de descansos por subsidio también semanal. Básicamente son esas cosas que el sistema de planillas que actualmente tengo está un poco deficiente por ese lado. Correcto. Los trabajadores de construcción civil son muy exigentes, por ello no quisieran de que realmente uno le pague a 15 días lo que han trabajado en esta semana pasada. O sea, esos pagos no podemos programarlo para pagarle en un mes. La ley además dice de que toda hora de su tiempo tienes que pagarle en la boleta inmediata. No, correcto. Entonces, no entiendo tenemos que modificarlas o implementarlas, como decía compañera,
Y nada, adecuarnos a eso, porque lo que necesitamos es urgentemente eso, ¿no? Que funcione realmente en función a la tabla salarial que yo le voy a apuntar para que vea cuáles son los rubros que ellos reciben semanalmente. Correcto, eso se hace al momento de implementación. No sé en qué le hizo pensar que únicamente está dirigido a la nómina mensual, tal vez sea por alguno de los ejemplos que acabo de mostrar, pero ojo, estos cálculos, estos procesos que acabo de hacer, lo puede hacer en base a la semana también. No necesariamente tiene que ser a nivel mensual. Por ejemplo, ahorita que me mencionaste de indicar cuáles fueron las ausencias de una semana, yo aquí cuando esté revisando mi ausencia, yo puedo, recuerda que tenemos botones aquí de agrupación y de filtro. Entonces yo puedo hacer filtro de decirle, mira, quiero saber los filtros, por ejemplo, los registros de inasistencia de una semana. Entonces, de una semana en específico, le digo fecha de inicio, que esté entre, entonces le puedo decir, mira, desde la semana del día 16 hasta el día 20, ¿no? Entonces le puedo decir aquí 16 hasta el día 20. ¿Ok? Entonces ya aquí tengo una semana completa. Puedo aplicar y ¿qué va a hacer Odoo? Me va a filtrar únicamente los registros que hayan en esa semana. Yo puedo trabajarlo de esta forma, igual que en el análisis. En el análisis, como le dije, ahí obviamente como estamos mostrándole, no puedo ponerme en cada proceso hacérselo por semana. Pero sí, efectivamente, tenemos estos botones de filtro y de agrupaciones te van a ayudar muchísimo para hacerlo por semana, no necesariamente tiene que ser mensual. Tú aquí puedes hacer filtro, mira, yo quiero ver las ausencias de tal empleado. Incluso puedo decir, mira, yo quiero ver las ausencias de esa semana, pero la puedo agrupar por tipos, por ejemplo. Entonces aquí podría buscar las de las licencias por paternidad, por decir algo. Entonces aquí buscaría mi tipo, si hubo esa semana de paternidad, abro mi grupo y puedo hacer el análisis. No solo a nivel de ausencia, sino también a nivel de horas extras y de nómina también. La nómina tú puedes hacer la corrida. Mira, acá en nómina, cuando tú haces tu corrida, tú le indicas la fecha. Mira, ve, yo puedo aquí nómina semana 1. Yo le puedo decir aquí, mira, desde el 1 de enero hasta el día 8, que me dijiste que era de lunes a domingo que haces tu cálculo también. Entonces, mira, le puedo decir, mira, haz la corrida desde el 1 de enero hasta el 8, ¿ok? Utilizas tu estructura que vayas a utilizar. Por ejemplo, si es nómina semanal, por ejemplo. Esta que y hace su estructura, incluso puedes filtrar a los empleados si no quieres hacérselo a todos los empleados o porque manejas dos cálculos diferentes para uno para otro, lo puedes armar incluso así. Ahí no hay problema. Ahorita te mostré un ejemplo de donde apareció un mes porque son los ejemplos que tengo que ahorita están cargados, pero como puedes ver aquí tú puedes gestionar la fecha. Y cuando hagas, como es construcción civil, obviamente requiere unos cálculos en específico, todo eso se hace a nivel de regla. Nosotros armamos, Odoo trabaja a nivel de estructura, ¿ok? Entonces, si vemos aquí la estructura, vemos que Odoo ahorita actualmente tiene registrado nómina quincenal, nómina semanal fin de mes cuando se maneja por adelanto, tiene su estructura de gratificaciones, de CTS, de utilidades, de liquidación, y todas estas estructuras que están aquí son armadas para un cliente en específico o estándar. Entonces, el cliente obviamente en la implementación me va diciendo o nos pasa las tablas, en el caso de ustedes que trabajan por tabla, mira, esto se hace así, se paga de esta manera y esta estructura se arma en base a ese pago que realices tú, ¿ok? Obviamente aquí tengo un estándar porque es como, digamos, el estándar con que se maneja, pero como te explicaba Brenda al inicio, en la implementación vamos a ir viendo, tenemos que ir ajustando en base a lo que tú, en base al cálculo que realiza y de verdad Odoo es muy flexible en ese aspecto, nos permite hacer esos cambios de forma a nivel de reglas y lo podemos hacer, adaptarlo al cliente.
bien sea por construcción civil, bien sea por otro tipo de régimen. De acuerdo. Una pregunta, José. ¿Y es posible mostrarle en pantalla, digamos, la agrupación ya con semanas en defecto? Es decir, si bien ingresa a decir semana de tal fecha y mostrarle ya la semana resumida. Te escuché entrecortado. Te decía que si es posible mostrarle en pantalla cuando ingrese a hacer sus cargas o cálculos, mostrarle ya por semana resumida, es decir, semana del 1 al 8, semana del 9 al 16 y así, ¿no? Es decir, ya estar estructurado por semanas de inicio. ¿Es posible? Sí, claro. Sí, claro. Tú dices a nivel de estructura, manejarle una estructura por semana. Así es. O a nivel de análisis. Sí, para que no tenga que hacer los filtros, ¿no? Porque ya, digamos que ni bien iniciamos el año, ya tenemos las semanas definidas. Ok. Podría ser una opción. Todo depende de ENACOR, Maritza, obviamente los Claro, grandes. en vez de tener del 1 al 12, que son 12 meses, lo marcarías del 1 al 52. Al 52, claro, las Así es. 52 Y ahorita semanas. nos tocaría hacer la semana 3. Exactamente. Y ponerle claro. las fechas para que todos estén orientados. Sí, claro. Los filtros, todos esos filtros que tú realices, tú los puedes guardar en favorito. Por ejemplo, si yo hago un filtro, vamos para el análisis de planilla, por ejemplo, si yo hago un filtro y le digo, mira, este cuadro, era empleados, grande esto acá. Yo quiero hacer un filtro por empleados y decirle reporte. Le puedo decir, mira, 6 meses anteriores, este mes, aquí yo puedo hacer un filtro. Por ejemplo, en enero es de nómina que sea el 31 de enero, por decir algo. Entonces aquí ya tengo un primer filtro, ¿no? Entonces, este filtro yo lo puedo guardar en favorito. ¿Ok? Yo puedo decir, mira, análisis de planilla, como dicen ustedes, semana 1. Entonces ya aquí yo tengo guardado mi filtro. Cuando yo vuelvo a ingresar en el análisis de planilla, no tendría que armar otra vez el cuadro. Sencillamente busco mi filtro y ya Odoo me va a buscar mi filtro. Lo pongo en pista cuadro y ya aquí tengo, mira, mi filtro de análisis semana. Esta forma de filtrar y guardar el filtro funciona en cualquier filtro que tengas en Odoo, ¿ok? Puedes armar tu filtro, lo vas a adaptar en base a la necesidad que tú requieres y lo vas a guardar. Y a través del tiempo tú puedes seguir guardando tus filtros y adaptándolo en base a lo que necesites. Ahí no va a haber problema. Te va a permitir guardar esos filtros allí. ¿Cómo vas, Marita? ¿Alguna consulta? No, ninguna más. Yo le puedo mandar los archivos que tengo, le puedo mandar el calendario de planillas, la Te iba a estructura de la sugerir eso maleta. y los reportes que tengas, ¿no? Sí, para los reportes que normalmente nosotros requerimos para que el sistema que lo van a preparar ustedes se adecue a la necesidad básicamente de obra, ¿no? Uh-huh. Y seguramente se tiene que implementar más. Me gustó lo que ustedes estaban proponiendo, la parte del módulo kiosco, creo que sería algo que les va a ayudar bastante a los chicos y además a los que van a hacer también la planilla. Maritza, sería ideal, no sé si tienes mi correo electrónico, pero en todo caso yo se lo paso. Bueno, José sí lo tiene. Sí me mandó usted la invitación. Fantástico. Entonces, a través de eso, por favor, envíame los detalles y yo lo veo con el equipo, con Brenda y con José, y podemos ya hacer un análisis un poco más detallado para ya darles información suficiente para que puedan considerar esta solución de Odoo para ustedes. De acuerdo. ¿Sí? ¿Alguna consulta adicional? ¿Dudas? ¿Maritza? En mi caso ya no, yo le mandaría toda la información para ir viendo qué es, cómo va a salir la propuesta del nuevo sistema, ¿no? De planillas. Fantástico, fantástico. Entonces,
Espero, ¿cuándo me podrías enviar esa información? Yo ya lo tengo, se lo puedo enviar a su correo la información que tengo. Ya, fantástico. Y Pero, yo a reciba ver. eso, me comunico con el equipo. Sí, Brenda. Sí, ahí quería complementar que la información que vayas a enviar, los reportes son muy buenos, pero sería también bueno un cálculo de alguna de las nóminas que has tenido. Es decir, ahí le ocultas el nombre al empleado, le pones empleado 1, empleado 2, para que no eso sea personal, pero que el cálculo nos puede ayudar para poder crear las reglas. Te mostramos un ejemplo, ¿no? Es decir, en el proceso de implementación se crea el resto, pero por lo menos nos das una idea de cuáles son las reglas y cálculos que se realizan, ¿de acuerdo? Sí, Semanal, mensual. casi todos trabajamos semanalmente Perfecto. Ya. y mensual para lo que es el PDT, ¿no? Muy bien. Quedamos a la espera entonces, Maritza. Ya, sí, ahora mismo se lo ¿Ya? voy a enviar. Fantástico. Muchas gracias por brindarnos tu tiempo. Igualmente, muchas gracias. Buenas tardes. Brenda y José, nos quedamos un ratito, por favor. De acuerdo. Gracias. Oscar, Ok. ¿qué tal? Te estaba llamando. Sí, tuvo un Ok. problema, ya no le ¿Qué pasó? El señor se puso mal de salud ayer. Ah, ¿bebé? ¿No, bebé? No, No han cortado todavía. ¿Qué ha pasado? Pero de repente tú puedes eliminarlos. Eso es lo que estoy haciendo. Espera, vamos a ver. Ya. Sí, ya salió. Ahora voy a detener la grabación.